Bienvenidos nuevamente. Es un placer de vuelta, digamos, desarrollar esta actividad que busca integrar a aquellos interesados en América Latina sobre aspectos relacionados con la calidad de atención y seguridad del paciente dentro de lo que es la comunidad CLICS en relación con ISCUA, que es la Sociedad Internacional de Calidad de Atención a nivel global. Y para mí es un placer presentar en esta oportunidad a dos, participantes activos de la disciplina en la región, que son Ángela Caro y Carlos Aceves. Presento primero a Ángela. Ella es farmacéutica, epidemióloga, en máster en atención farmacéutica y magíster en atención. Tiene estudios formales en liderazgo y seguridad del paciente. Es presidente, y así la conocí y tuve el placer de conocerla, de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia. Miembro de la Junta Directiva de la International Society for Pharmacovigilance, de la cual también integra Carlos. Participa del grupo de interés de errores de medicación. Es miembro fundador de Realeza, que ahora va a presentar también Carlos en más detalle, y es directora de la carrera de Química Farmacéutica de la Pontificia Universidad Javeriana. Y Carlos Aceves, él es profesor de Ergonomías y Factores Humanos en la Universidad de Guadalajara. Él es originario de México, es director del Centro de Investigaciones en Ergonomía, que entiendo será probablemente de esa misma universidad. Es doctor en ergonomía de la Universidad de Loughborough, esa es difícil de pronunciar, en Inglaterra. Miembro también del grupo de interés especial de la misma sociedad de IOSOP, que integra también Ángela. Es miembro del Chartered Institute of Ergonomics de Human Factors del Reino Unido. Y finalmente es presidente de la Red Latinoamericana de Ergonomía y Factores Humanos en Sistema de Salud, Realeza. Y en este sentido, la idea de convocarlos a Carlos y a Ángela tiene que ver con que, bueno, como todos ustedes saben, los aspectos relacionados con factores humanos y ergonomía han tomado un creciente interés en países que han solucionado un poco más que los nuestros aspectos de seguridad del paciente y que van encontrando un nuevo techo y que se va identificando con aspectos, como ya van a mencionar Carlos y Ángela, en cómo interactuamos con las cosas que nos rodean y entre las personas. Así que la idea es que escucharlos, conocer un poco de las definiciones y aspectos, por supuesto, de la especialidad, pero por otro lado también escuchar un poco más de cómo esto se implementa en nuestra región y que, bueno, que ustedes puedan escucharlos e interactuar con ellos y eventualmente sumarse a Realeza, que tiene un nombre muy real, así que de alguna manera muy oportuno para que todos seamos partes. Muchas gracias, Carlos y Ángela, por participar. Al contrario, muchas gracias a CLICS y el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria asociado con ISCUA, y bueno, particularmente al doctor Ezequiel, que ha tenido a bien invitarnos tanto a mi colega y amiga Ángela Caro y a su servidor. La introducción ha sido genial. Igual agradecemos a todos los que se toman el tiempo de asistir a este evento de la Comunidad de Práctica Latinoamericana y del Caribe. Y bueno, esperamos que la charla despierte el interés por esta disciplina llamada ergonomía y factores humanos, y cómo puede ser una estrategia clave para mejorar la seguridad del paciente y la calidad de los servicios de salud en nuestra región. La charla estará dividida en 4 secciones. La primera, una introducción breve, básica, sobre qué es la ergonomía o factores humanos. En el segundo punto hablaremos cómo es que la ergonomía ha sido utilizada o se utiliza como una disciplina dentro de los sistemas de salud. En un tercer momento hablaremos de la ergonomía y el uso seguro de medicamentos, incluyendo por ahí un tema que está, por supuesto, en boca de todos, que es el tema de la vacunación. Y finalmente, un último punto en donde hablaremos cómo esto que ya el doctor Ezequiel nos señalaba, cómo organizaciones, personas están alentando el uso de la ergonomía en los sistemas de salud. Agregar también que, bueno, esta presentación es una prueba, es una probadita, un abrebocas, diría los amigos colombianos, de lo que es la disciplina en los sistemas de salud. Hay 3 mensajes clave que queremos compartirles el día de hoy. El primero, que la ergonomía es una disciplina científica con un enfoque de sistemas centrado en las personas y que se reconoce como un elemento crítico para la seguridad del paciente. Y además es una estrategia que ayuda a fortalecer la resiliencia de las organizaciones de salud y las prácticas clínicas. El segundo, parte importante,
la ergonomía y los factores humanos no solo tienen el potencial para garantizar la seguridad del paciente, sino también para que los trabajadores de la salud puedan sentirse más seguros, tanto física y psicológicamente, lo cual, por supuesto, ayudará a mejorar el desempeño de los sistemas de salud. Y el tercer mensaje es cómo organizaciones, disciplinas y personas se dirigen hacia la integración de la ergonomía en los sistemas de salud en los próximos años. Y dichos estos tres mensajes, empezaremos a hablar un poco sobre lo que es ergonomía y factores humanos de manera breve, como lo he señalado. Bueno, aquí la definición que nos da la Asociación Internacional de Ergonomía desde el año 2000, y comenzamos con esta primera distinción entre ergonomía o factores humanos. En algunos espacios aún se habla de que ergonomía y factores humanos son dos componentes distintos, dos disciplinas distintas. Sin embargo, vemos la definición desde el año 2000. Ergonomía o ingeniería de los factores humanos se toman como sinónimos, como conceptos compuestos. Incluso en la literatura podemos encontrarlo como ergonomía, diagonal, factores humanos. Y bueno, la ergonomía es una disciplina científica encargada de entender la interacción que existe entre las personas y los elementos de un sistema. ¿Sí? Eso es como disciplina científica. Entonces nos preocupa, nos interesa conocer cómo las personas interaccionan con los elementos de un sistema. Y en la imagen vemos, por ejemplo, hay algunos dispositivos médicos. Sin embargo, esta interacción se da dentro de un contexto, ¿sí? Un espacio de un ambiente físico, puede haber iluminación, ruido, distracciones, etcétera. Se da dentro de un ambiente organizacional. Y bueno, nos interesa saber cómo es que las personas interactúan entre los diferentes elementos de un sistema. Una vez que se entiende, la ergonomía como profesión aplica el conocimiento, teoría, principios, datos, métodos en el diseño de los elementos de ese sistema con el fin de optimizar el bienestar humano y el desempeño del mismo sistema. Hay tres fundamentos centrales de la disciplina. Primero es un enfoque de sistemas, ¿sí? Sabemos que hoy en día hay un avance en casi todas las disciplinas de utilizar este enfoque de sistemas. Y bueno, no es el caso que la ergonomía no esté dentro. Incluso la ergonomía nace desde su origen como una disciplina de sistemas al estudiar la interacción de la persona en su entorno de trabajo y dentro de un ambiente. Una segunda característica muy propia de la ergonomía es que está orientada hacia el diseño. Sin parte de entender el diseño, la interacción que tienen las personas con este diseño de los elementos, y regresa hacia el rediseño de los mismos. Al hacerlo, se dan dos resultados estrechamente ligados. Por un lado, se mejora el desempeño del sistema, y por otro, se beneficia el bienestar humano. Ahondaré un poco más esto en la siguiente diapositiva. A menudo nos preguntan cómo es que trabajan los ergónomos, los especialistas en factores humanos. Y bueno, lo que hacemos es evaluar y diseñar tareas, trabajos, entornos y sistemas para hacerlos compatibles con las necesidades, habilidades y limitaciones de las personas. A través de una actividad participativa, se busca diseñar o rediseñar los elementos del sistema para facilitar las acciones correctas y dificultar las incorrectas. Con ello, al adaptar los elementos del sistema, el sistema completo, a estas características de las personas, se logra esto que está en el recuadro de arriba, que es el desempeño del sistema, y con todas estas palabras que ustedes, estoy seguro, están familiarizados con ellas, desde el tema de la productividad hasta los últimos conceptos que refieren a la sostenibilidad, y que a otras disciplinas también, desde, por ejemplo, la gestión de calidad y la administración han trabajado para ello. Sin embargo, la característica fundamental de la ergonomía es enfocarse en estos dos resultados conjuntos, en donde nos interesa mucho la salud y seguridad, satisfacción y aprendizaje del desarrollo personal. En un sistema de salud estamos hablando
de bienestar humano, integrando tanto a los pacientes, sus familiares, pero también al personal que atiende y cuida de su salud. Esta es un diagrama que tomé prestado de la guía de carreras del Instituto de Ergonomía del Reino Unido, que resume en una imagen con muchas palabras, pero resume el sentido de la disciplina. Al centro vemos a las personas con sus dos componentes. Por un lado, la parte fisiológica, que encierra lo que las personas pueden hacer. Ahí hay cuestiones de anatomía, biomecánica, movimiento. Un poco de esto es más o menos conocido con relación a la ergonomía en nuestra América Latina. Nótese que en el diagrama aparece ya un concepto ahí que nos está marcando lo que nos viene, que es el envejecimiento, más bien lo que ya está, ¿no? El envejecimiento tanto de la población, que significa un reto para los sistemas de salud, como del staff, que también significa un reto para los sistemas de salud y que hay que atenderlo, ¿no? Por otro lado está la parte psicológica, como las personas piensan, ¿sí? Y ahí tenemos una cantidad de elementos de carácter cognitivo, como la percepción, la memoria, el procesamiento de información, la carga de trabajo, el estrés, pero también cuestiones de liderazgo, supervisión, aprendizaje, etc. Bien, las personas ahí al centro, siempre lo más importante para nuestra disciplina, están siempre inmersas en una actividad, siempre estamos haciendo alguna actividad. En este momento estamos en esta charla, y cada uno con un rol. Y bueno, si estamos, pueden pensarlo ustedes en términos de sus actividades en su trabajo, en sus centros de atención de la salud, si es que es el caso, o en cualquier espacio donde ustedes estén. Por otro lado, siempre que hacemos una actividad, utilizamos herramientas y equipo. ¿Sí? En este momento, dispositivos electrónicos, micrófonos, audífonos, una silla, una mesa, depende en donde estén ustedes, ¿no? Y estas actividades siempre las hacemos dentro de un ambiente con algunas características de iluminación, de temperatura, ruido, etc. Todo el tiempo estamos en esta interacción. Esto claramente habla de un sistema y, por supuesto, en el aro de fuera encontramos conceptos como sistemas sociotécnicos. Se dan cuestiones de relación o interacción entre personas, y aquí se completa el componente organizacional. Es decir, esta actividad usando herramientas, equipos en un lugar, se da en interacción con otros, se da dentro de una cultura del trabajo, con ciertos turnos, con ciertos roles, liderazgo, comunicación, supervisión, etcétera, ¿no? Esto en conjunto es lo que le llaman un sistema sociotécnico. En la cita, en la parte alta, la cita de John Wilson, él nos decía que entender las interacciones entre las personas y los elementos y diseñar a la luz de ese entendimiento, que justo de eso se trataba la ergonomía. Pero también en la referencia en la parte baja, nos dice Wilson y Sarah Sharpless que se debe adoptar un enfoque integral para el diseño. Y bueno, estamos hablando de diseño de sistemas de salud, de componentes de sistemas de salud. Se debe adoptar tanto la parte física, cognitiva y organizacional. Bien, hasta ahí una pequeña introducción de lo que es la ergonomía, y rápidamente voy a contarles cómo la ergonomía se ha utilizado y se ha venido posicionando en los sistemas de salud. Al inicio, la literatura entre la década de los 80 y el año 2000 nos habla de que la contribución de la ergonomía fue mucho en el terreno de la salud ocupacional, el diseño de edificios, de hospitales, y una paulatina incorporación del sistema. Debo decir que en América Latina hay trabajo sobre todo en esta área de salud ocupacional. Después del año 2000, y gracias a la publicación de este informe que seguramente todos ustedes conocen, de Rares Humano, es que la ergonomía se le empieza a reconocer por su enfoque de sistemas como un elemento crítico para la seguridad del paciente, y entonces vemos que la literatura empieza a moverse hacia este terreno.
Como un ejemplo, en el 2013, 16 agencias del sector salud del Reino Unido firman algo que le llaman Concordat. Ese es un documento público que ustedes pueden localizar, y ahí dicen ellos, firman que se requiere una comprensión más amplia de los principios, de los factores humanos, lo que ayudará a mejorar la calidad, entendida como eficacia, experiencia y seguridad en la atención de los pacientes. Un documento clave, que este es algo que ustedes, quizá algunos de ustedes ya conozcan, y si no, altamente sugerido. En el año 2011, la OMS publica esta guía del currículum para la seguridad del paciente. Es un documento que debería estar en manos de todo profesional en formación o que tenga relación con el paciente. Es un agrado para mí contarles que los temas de esta guía para el currículum, el primero pues es que es la seguridad del paciente, pero el segundo justamente habla de la importancia de aplicar los factores humanos en la seguridad del paciente, que es motivo también de la charla que nos ocupa el día de hoy. Y el tema 3, entender el efecto de la complejidad en el cuidado de los pacientes, también es un tema en el cual la ergonomía y los factores humanos aportan claramente. Solamente voy a mostrar un par de modelos que han venido tomando fuerza en los últimos años. Este es el modelo SAPES o SIPS, que tiene, bueno, tenemos ya hoy 4 versiones. Este es el 2.0, pero que nos ayuda a entender justamente lo que es el sistema de trabajo. Vemos al lado izquierdo, donde está el sistema de trabajo, las personas en el centro, ¿sí? Tengo que repetirlo, las personas es el elemento más importante de todo sistema de trabajo. Hay interacción entre personas, hay tareas que desempeñar, ahí hay interacción con la tarea, también hay tecnología, herramientas, hay un ambiente físico interno y hay una cultura organizacional. Y esto, entenderlo como interacciones, nos ayuda a ir entendiendo los sistemas de trabajo. Luego vienen al centro los procesos, en donde hay trabajo profesional, trabajo en colaboración entre profesional y paciente, y finalmente también hay trabajo del paciente, lo cual nos lleva a resultados que pueden ser, en la mayoría de los casos, esto es importante hacerlo notar, en la mayoría de los casos son resultados deseables, es decir, los sistemas de salud arrojan en su mayoría lo que esperamos que arrojan, es decir, que los pacientes recuperen su salud. También, y hay que decirlo, hay resultados indeseables, ¿sí? Cosas que esperaríamos que no sucedieran, y estos resultados pueden ser en lo inmediato, pueden ser a más largo plazo, tanto para pacientes profesionales como para la organización. Digamos, otro terreno, otra área que está ganando fuerza en los últimos años es justamente lo que se llama ingeniería de resiliencia, donde hay 2 conceptos que tienen que ver con el trabajo como lo imaginamos y el trabajo como realmente es hecho, con base en este texto de Eric Holnagel sobre Safety 1 y Safety 2, Seguridad 1 y Seguridad 2. Entonces lo que nos dice es que el trabajo como lo imaginamos, como está en los protocolos, lo que nosotros pensamos que debería ser, lo que las personas deberían hacer, es una cosa, y otra muy diferente es lo que sucede en la vida real. Y bueno, el mismo autor nos dice que esta diferencia puede ser causa de un problema o no. De hecho, en muchos de los casos, el trabajo como se hace justo salva situaciones tanto de seguridad del paciente como asuntos de calidad en el servicio, ¿no? La idea es que la gestión y el diseño de estrategias de seguridad se dirijan justo hacia el trabajo como realmente se hace. Es decir, en lugar de pelearnos porque las personas no hacen las cosas como deben hacerlas, hay que entender las razones de por qué se hacen así y entonces tratar de llevar a terrenos de variabilidad. También ahí la ergonomía está haciendo una diferencia importante. Hay otros modelos que han venido gestándose. Por ejemplo, en la región debo mencionar un trabajo reciente del compañero Jordan Rodríguez, que nos planteó un modelo justo que nace en el contexto de COVID y en el terreno de Latinoamérica, que sería importante en otro momento también
que no lo pudiera contar. Y bueno, hasta aquí cedo el uso de la palabra a Ángela. Ángela, por favor. Gracias, Carlos. Pues bueno, mil gracias por toda esa visión inicial de lo que son factores humanos y ergonomía. Ahora voy a contarles un poquito de elementos prácticos de cómo integrar el tema de la ergonomía y los factores humanos dentro del sistema de salud, específicamente en el uso seguro de medicamentos. Entonces, si quieres regalarme la siguiente, Carlos. Lo primero es contarles que siempre ha estado ligado el tema de la seguridad del uso de los medicamentos con la ergonomía, aunque algunos no éramos conscientes de eso. Quiero decirles que desde 1960, Alphonse Chapanis es un ergónomo que estuvo trabajando e identificando cuáles eran los problemas que existían con medicamentos, y seguramente que todos ustedes tienen en su cabeza cuando hablamos de medicamentos de los 5 o los 10 correctos que hoy día maneja la Organización Mundial de la Salud. Pues fue Chapanis quien empezó con esta información diciendo que se requería que fuera el paciente correcto, el medicamento correcto, la dosis correcta, por la vía correcta, en el momento correcto. Desde entonces han estado ligados estos conceptos, y la visión que él aplicaba era justamente sistémica y compleja, y de cómo generar un mejor sistema para utilizar los medicamentos desde la visión de la ergonomía. Entonces, estas diferentes interacciones entre los actores fueron los que contribuían a los errores de medicación, y eso es lo que él analiza para poder generar este tema de los correctos. Regálame la siguiente. Entonces, tenemos que partir de que si vamos desde un ideal, lo que quisiéramos es diseñar los procesos de medicación de manera segura. Sabemos que muchos están andando estos procesos, y por lo tanto más o menos tomamos lo que no está bien y lo arreglamos, pero el ideal es diseñar un proceso seguro desde el principio. Entonces, para eso quiero nombrarles el reto de Medication Without Harm. Seguramente muchos de ustedes lo conocen. La Organización Mundial de la Salud plantea pues cómo es la mejor manera del manejo del medicamento, y quiero llamar su atención en la parte del esquema que está en rojo, que habla acerca de los sistemas y las prácticas. Entonces, miren que desde allí la Organización Mundial de la Salud nos dice: ustedes tienen que pensar esto como un sistema complejo y determinar cómo hacer las prácticas de manera más segura, y parte de algo muy importante que es el primer recuadro, que dice el liderazgo y la gobernanza. Entonces, no es solo pensar en el momento puntual donde la enfermera administra el medicamento o el farmacéutico dispensa el medicamento, sino es cómo es que todo el liderazgo de una organización, incluso de un país, puede hacer que el sistema del uso de los medicamentos sea más seguro. Y si ustedes se dan cuenta en la parte en verde, cuando están hablando acerca del profesional de la salud que de base del uso de los medicamentos toman elementos de lo que manejamos usualmente en ingeniería de factores humanos o ergonomía, como la educación, el entrenamiento, la comunicación. Más adelante les voy a hablar un poquito sobre mi experiencia en ese sentido. Pero solo para darles el contexto que la Organización Mundial de la Salud en lo que plantea, tanto para instituciones como el relacionamiento con los pacientes, y ahí por ejemplo les traigo el diagrama de los 5 momentos para seguridad de medicación, está hablando todo el tiempo de la interpretación desde los factores humanos. Sí, siguiente, gracias Carlos. Entonces, para ver un ejemplo de un proceso construido desde la seguridad, está aquí este maravilloso ejemplo del Charter Institute, en el cual Carlos participó como autor, como coautor, junto con gente de todo el mundo, pero adicionalmente desde RELAESA, nuestra red latinoamericana de ergonomía, se generó la traducción para el español. Este documento se llama Vacunando a una Nación, y lo que hace es que integra todos estos conocimientos de ergonomía y factores humanos para hacer el mejor proceso de administración de vacunas en los diferentes países, entendiendo la dimensión y el reto que tiene esta administración de este medicamento. En él, entonces, ustedes van a encontrar mucha información, se los vamos a dejar el link por allí para que lo vean,
pero queremos centrarnos en esta infografía en particular que resume absolutamente todo. Entonces ellos se plantea el identificar las necesidades y las capacidades de los seres humanos. Como siempre, el ser humano es el primero en el cual yo me voy a enfocar. Luego, herramientas, equipos, entorno físico, y describir las tareas puntuales que se desarrollan y, lo más importante, las posibles vulnerabilidades o los riesgos que pudieran tener las personas inmersas dentro de estos procesos. Luego de que yo ya he identificado eso y he construido un proceso y he escrito las tareas, está el mejorar, porque todo siempre tendrá opción de mejora, desde un rediseño de espacios físicos, desde el desarrollo de unas instrucciones particulares del trabajo que sean fáciles de entender para todas las personas que están inmersas en el proceso de vacunación, diseñar e impartir un entrenamiento adecuado y al final ya adaptar en caso de que necesitamos volver a repensar el proceso. Monitorear la forma en que se está desarrollando y finalmente registrar y volver a empezar nuestro ciclo de mejoramiento continuo. Pero miren cómo esta es una oportunidad hermosa para mostrar un sistema que se diseña desde el principio considerando todas las interacciones y los actores, o bueno, la mayoría de las acciones porque es difícil considerarlas todas. Regálame la siguiente, Carlos, por favor. Ahora, otra forma de ver el impacto de los factores humanos dentro de la seguridad de medicamentos es cuando ya sucede algo. Entonces, ¿cómo analizo yo un evento que está asociado a la medicación desde los factores humanos? Regálame la otra. Este es uno de los diagramas que yo más utilizo en mis conferencias y que me gusta mucho, y es ese análisis del evento, no como lo que sucede en particular, lo que llamaríamos nosotros la causa raíz, sino todos los otros factores que contribuyeron para que el evento se generara. Este es el diagrama de George Hart. Y ustedes van a ver que en el centro, claro, se contempla el error como tal. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que la enfermera administró el medicamento que no le correspondía al paciente y le causó la muerte. Listo, hubo un error, hubo un lapsus, hubo un desliz, algo sucedió allí. Pero más allá de eso, nuestro análisis va hacia cuáles factores contribuyeron. Entonces, en esos factores que contribuyeron puede estar el diseño de la tarea como tal. ¿Qué tenía que hacer la enfermera y cuáles eran las características de esa tarea que hicieron que ella se equivocara? Era una tarea repetitiva, estaba poco clara, la tarea no estaba definida exactamente lo que tenía que hacer, no estaban definidas los pasos a seguir para la tarea. Por otra parte están los factores del equipo. La enfermera estaba sola, tenía supervisión, era un medicamento de alto riesgo que alguien tenía que chequear en un doble chequeo y no lo hizo. ¿Qué fue lo que pasó? Los factores individuales de la persona, y ahorita les voy a hablar un poco más de eso, que están ligados a los factores cognitivos de la persona, a su personalidad, a lo que la persona toma decisiones para. Entonces, si es una persona arriesgada, si es una persona que más bien al contrario no le interesa mucho, está aburrida en su trabajo, todos esos factores individuales afectan. Y también los factores del paciente, qué tipo de paciente era. ¿Sí? Estaba comprometido, estaba ligado a lo que sucedía o estaba completamente alejado. Su familia era demandante. Ok, en la siguiente línea que está como en verde, devuélvetele por favor, gracias. Las condiciones locales del trabajo, entonces las líneas de responsabilidad. ¿Quién estaba supervisando a la enfermera que estaba haciendo ese trabajo? La sobrecarga de trabajo que pues lo hemos dicho en todos los ambientes, en todos los eventos, pues en esta situación en la que estamos viviendo se nota muchísimo la sobrecarga de trabajo, el cansancio de las personas. Pero es algo que está allí que tenemos que manejar de alguna manera. El tema de supervisión y liderazgo. ¿Quién estaba liderando el proceso? Por una parte, la enfermera era líder de sí misma, tenía los conocimientos, tenía el empoderamiento para manejar su tarea. El grupo de trabajo contaba con líderes. La institución en general tenía líderes que trabajaran en seguridad de medicamentos. Podemos verlo en cualquier nivel. Podemos verlo, como les decía, incluso en el nivel nacional. Hay un liderazgo nacional para promover la seguridad de los medicamentos o no lo hay. Bueno, y en la siguiente línea de los factores latentes, entonces ahí encontramos otras cosas, como las políticas que tenemos de seguridad de medicamentos. Reitero, puede ser en mi área, puede ser en mi institución, o puede ser a nivel nacional o a nivel latinoamericano, si ustedes quisieran. Por otra parte, el ambiente físico, en dónde estaba trabajando la enfermera, ¿tenía suficiente comodidad para trabajar
o no. Entrenamiento y educación. Realmente la enfermera sabía, estaba entrenada, se reconocían sus capacidades y sus limitantes cognitivas para desarrollar la tarea. Y la última son esos factores externos que están latentes y que a veces no los contemplamos. Por ejemplo, el diseño del equipo. Entonces, si estamos hablando de un medicamento, el etiquetado del medicamento. Lo hemos tenido en cuenta. Estábamos haciendo una marcación porque era de alto riesgo o no. ¿Hay algún contexto político externo que nos esté afectando? En este caso, para el tema de pandemia, pues eso es muy evidente, el contexto externo, los factores políticos, económicos que hacen que todo esto termine en una sobrecarga de trabajo para que esto termine finalmente en un error. Regálame la siguiente, Carlos, por favor. Entonces les traje un ejemplo que nosotros como Asociación Colombiana de Farmacovigilancia junto con el apoyo de RELAESA analizamos desde sistema complejo y desde factores humanos. Y le hicimos una serie de propuestas al gobierno particularmente. Este es un triste evento que sucedió en Colombia el año pasado, en enero del año pasado, donde una mamá acude a una farmacia por un medicamento que es formulado de rutina, como un antiparasitario, que es el albendazol para cada uno de sus 2 hijos, 2 niños, 7 y 10 años. Al llegar a la casa, sigue la instrucción médica de darle el frasco completo a cada niño y al rato se da cuenta que los 2 niños están dormidos, pero finalmente ya no logra despertarlos porque los niños han fallecido. Al revisar el frasco, ve que se ha administrado tramadol en lugar de albendazol. Entonces dice uno, claro, fue un error de dispensación. Desafortunadamente, una de las primeras decisiones fue despedir a la persona, a la regente de la farmacia que entregó el medicamento. Y uno diría, y entonces despido a la persona y se acabó el problema. ¿Realmente era un problema de la persona? Allí es cuando nosotros entramos y hacemos el análisis desde el sistema complejo. Y les traigo aquí el ejemplo de las fotos de los productos, de productos reales que fueron los que se tuvieron la confusión. Regálame la siguiente, Carlos. Entonces empiezan a pensar, venga, ¿cuáles son los factores que hicieron que ese evento sucediera? Primera cosa, existe en Colombia, porque fue en el sitio en donde se dio, o en Latinoamérica, si quisiéramos verlo, una cultura de seguridad de la medicación. Tenemos un marco general donde decimos vamos a trabajar fuerte con esto y unas políticas, por ejemplo. ¿Cómo fue el sistema de comunicación entre, empecemos por el médico que prescribe con la madre que le explica? Pasemos a la madre que va a que le entreguen el medicamento. Sigamos con el dependiente que le entrega una comunicación a la madre. Pero pensemos también, ¿cómo es la comunicación entre el fabricante del producto y el usuario? La comunicación es clara, dice, este es el medicamento, o el etiquetado me está generando una comunicación que me genera ruido y me puede generar el evento. ¿Cómo estaba diseñado el equipo, el diseñado el producto que se estaba entregando? Estaba diseñado para que yo pudiera quitarle la tapa y dejar de dar gotas y pudiera simplemente ser administrado completo el contenido del frasco. Si hubiera sido diseñado de una manera diferente el empaque y no se pudiera retirar la tapa gotera, ¿habría pasado lo mismo? ¿Qué pasaría con el diseño del entorno físico donde la persona estaba entregando el medicamento? ¿Será que estaban diferenciados los sitios de los medicamentos tipo opiáceos o del tramadol o de los medicamentos de alto riesgo de otro? ¿Cómo era el diseño del espacio donde la persona estaba trabajando? ¿Cómo era el diseño del proceso como tal? Si ella tenía que leer un código de barras, ¿por qué no leyó el código de barras? Entonces, miren cómo cambia completamente el abordaje del evento cuando se contemplan muchas otras variables, ¿no? ¿Cuál era la carga de trabajo de la persona que estaba dispensando? Esta persona era una líder y tenía una conciencia del riesgo de entregar un medicamento que no era. Esta persona reconocía unas líneas de responsabilidad hacia lo que tendría que hacer. Tenía un equipo de trabajo a quien preguntarle, por ejemplo, si tenía alguna confusión con el medicamento. Había una política estricta de hacer un doble chequeo para ciertos productos en particular. Estaba entrenada. ¿Cuándo la entrenaron la última vez? ¿Conocía la tarea?
y de las cosas que a mí más me gustan de lo que nos comentaba Carlos. ¿Cómo estaba haciendo la tarea versus a cómo estaba escrito que tenía que hacer la tarea? Eso es algo muy importante. ¿Por qué lo estaba haciendo? Si había filtros, ¿por qué no sirvieron los filtros? Listo. Solo para darles un ejemplo. Regálame la siguiente, Carlos. Y ahora, yo estoy pensando como en los actores simples, los más cercanos, pero ¿cuál es la responsabilidad de los actores del sistema que no son evidentes? Por ejemplo, en nuestro caso, el Ministerio de Salud o el gobierno legislador. ¿Qué tendría que estar haciendo el gobierno para que este caso no pasara? ¿Debería haber una política clara de no isoapariencia en los etiquetados de los productos? ¿Por qué no se estaba haciendo? ¿Por qué no existe eso? Es que no tenemos cultura de seguridad para hablar de eso. ¿Qué pasa con la agencia reguladora del país? En nuestro caso del INVIMA. Entonces el INVIMA debería haber hecho algo para que la industria productora no manejara ese tipo de etiquetado. ¿Qué pasa con el productor? Pero también qué pasa con la industria farmacéutica, que es diferente al productor. Es decir, ya en este caso sucedió esto y el resto de las personas de los productos que tienen isoapariencia ya tomaron cartas en el asunto y ya la isoapariencia desapareció en Colombia después de un año. ¿Hay cultura de seguridad dentro de esas industrias para que esos temas se consideren relevantes y esos cambios se hagan? Y podemos pasar por todas las personas, por todos los actores, por el prescriptor, por el que dispensó, por la madre, el padre del menor. Acá cuando sucedió el caso, no, es que la mamá, ¿cómo no lee? Bueno, ¿y dónde estaba el papá? Sí, algo tan simple como eso, ¿no? ¿Cuál es el papel de la universidad? Por ejemplo, nosotros en la Universidad Javeriana, ¿qué tengo que enseñarle yo a los farmacéuticos sobre seguridad de medicamentos para que esos casos no pasen? Ya estábamos viendo, por ejemplo, lo que nos mostraba Carlos en el currículo. Listo, regálame la siguiente. Para terminar este bloque, contarles un poquito de ergonomía cognitiva y errores de medicación, que es a lo que yo me estoy dedicando en este momento. Regálame la siguiente, que es cómo influencia el proceso cognitivo en el uso de medicamentos. De esto es mi tesis de maestría, de educación, y es que en todo momento se están desarrollando procesos cognitivos. Por ejemplo, en la lectura e interpretación de información. ¿Cómo leo yo e interpreto una fórmula médica? Sea yo la farmacéutica, sea yo la enfermera que voy a administrar. Ese proceso interpretativo de la fórmula es algo que tenemos que entrar a debatir de fondo, cómo se está realizando y qué sesgos cognitivos tienen las personas cuando desarrollan esas tareas. Si estoy tomando decisiones valorando el riesgo en el uso del medicamento, si me estoy comunicando adecuadamente, ya sea como profesional de la salud con el paciente o entre nosotros, si hay un proceso real de aprendizaje de cada experiencia vivida. Mi tesis se llama Aprendiendo a aprender de los errores de medicación. ¿Cómo aprendo yo realmente de que algo sucedió? No simplemente desarrollo un plan y siguiente. ¿Cómo utilizo la memoria para traer información anterior y puedo de esta manera hacer un uso más adecuado de los medicamentos? Y finalmente, ¿cómo innovo? ¿Cómo construyo nuevos conocimientos de lo que ya he vivido? Eso para contaros un poquito de lo que venimos haciendo como asociación, como Relades y finalmente en mi campo particular. Carlos. Muchísimas gracias, Ángela, por este interesante recorrido de un asunto práctico de cómo aplicar la ergonomía y factores humanos, ¿no? Al menos en esta parte del análisis. Bien, vamos a la última sección de la presentación, que con esta diapositiva mostramos este tercer mensaje que les compartí al inicio. Listo, creo que ya me veo ahora. Y tenemos esto de todos con y por la aplicación de la ergonomía en los sistemas de salud y una serie de logos de instituciones reconocidas que están abogando por la aplicación de la ergonomía. Y rápidamente contarles en esto que venimos llamando nosotros una década de oportunidad, tanto para la disciplina como para los sistemas de salud, dado que en este documento, que es el Plan de Acción Global para la Seguridad del Paciente 2021-2030, la OMS tiene a bien incorporar la ergonomía como una de las estrategias claves para la construcción de sistemas de salud resilientes y en donde nos marca una serie de acciones. Yo les sugiero a todos ustedes que vayan
y vean este documento, digo, no solo por el tema de la ergonomía, esto es lo que nos ocupa, lo que nos apasiona, pero es un documento que vale la pena que todos conozcamos. Algunas de las acciones concretas, y la estrategia es la 2.4, y por ejemplo para los gobiernos establece que los gobiernos tengan un grupo de expertos en ergonomía y factores humanos que puedan impulsar mejoras sostenidas en la seguridad del paciente, desarrollar la capacidad de los líderes en seguridad del paciente en cuanto a ergonomía y factores humanos, proporcionar a todo el personal sanitario entrenamiento sobre ergonomía, esto a cargo de las organizaciones de salud, alentar la investigación desde las universidades, grupos de interés y finalmente incorporar los principios de la ergonomía a los estándares globales de la seguridad del paciente, esto como una tarea para la propia OMS. Contarles que este fue un plan que ha venido desde el primer borrador hasta ahora que ya está publicado el último, y desde RELAESA nos parecía que todas las acciones que proponían en el primer borrador eran fantásticas. Sin embargo, debemos decir que en Latinoamérica tenemos una escasez de personas formadas en ergonomía y factores humanos, y sugerimos estas dos acciones que hoy ya son parte del documento, que una es desarrollar o facilitar programas de formación para profesionales y gestores sanitarios, esto desde el gobierno, y desde las instituciones, desde otras partes interesadas, promover y apoyar programas educativos especializados en factores humanos. También contarles, por ahí en 2019, en el evento de Sudáfrica, de ISCUA, hubo una delegación importante de personas de ergonomía y factores humanos en este evento, y de ahí se ha detonado una serie de acciones entre ISCUA y un grupo de personas especialistas en factores humanos, algunos seminarios en línea que ha participado, por ejemplo, Pascal Carayón, Sue Hignat, entre otros, y bueno, hoy nos honra estar en este evento hoy en español para Latinoamérica, ¿no? También de esta colaboración, debo decir que el profesor Peter Ackman ha sido uno de los principales promotores, como hoy lo está haciendo el doctor Ezequiel, en Latinoamérica, de la incorporación de la ergonomía. Hay un número especial en la revista International Journal for Quality in Healthcare. Hay un número especial de ergonomía en el cuidado de la salud que salió en enero de este año. Otro serie de documentos que yo les sugeriría revisar. Ahí tenemos un documento publicado por algunos de los miembros de la red que habla de algunos indicios, algunos primeros pasos de la incorporación de la ergonomía en México, en Colombia y en Perú. También contarles, hay una colaboración, bueno, el número especial, ustedes vieron allá abajo está el logo de la IA, la Asociación Internacional de Ergonomía, se hizo en colaboración ISCUA IA, y en este momento se está procesando, se está produciendo una colaboración entre la IA y la OMS de nuevo. Hay una convocatoria abierta para enviar casos de estudios. Si alguien tiene interés, sería cuestión de que nos ponga su correo, nos ponga un correo y nosotros les podemos hacer llegar la convocatoria que viene de este equipo de personas que están trabajando en él. También en 2019, Ángela, quizá tú te gustaría platicarnos un poco sobre esto. Estamos ya sobre tiempo. Nada, simplemente contarles que cuando organizamos el Congreso Internacional de Farmacovigilancia, el Congreso a nivel mundial, el tema central fue manejo de medicamentos desde factores humanos. Y allí pues participaron Carlos y Jordan, y fue el tema central, incluido un taller previo donde hicimos el manejo de los errores de medicación desde los factores humanos, y fue el inicio de RELAESA, ¿no? Fue cuando nos juntamos las dos disciplinas y empezamos a pensar en RELAESA. Y pues en la siguiente creo que está el fruto de esa unión, ¿no? La Red Latinoamericana de Ergonomía y Factores Humanos. En breve, un poco ahí la misión justamente es llevar la ergonomía a los sistemas de salud. Estamos trabajando en áreas de generación de conocimiento, formación de recursos humanos, promoción de la disciplina y en la medida de las posibilidades de la aplicación. Este esfuerzo que bueno, hoy los invitamos a sumarse, no solo a la red, bienvenidos por supuesto, pero a sumarse a la promoción y aplicación de esta disciplina en los diferentes espacios en donde ustedes participen. Recientemente, el Instituto de Ergonomía del Reino Unido ha reconocido el trabajo
el trabajo que hemos venido haciendo, y esto nos indica que vamos por buen camino, y el mejor indicador es que el día de hoy el doctor Ezequiel y la comunidad de práctica Latinoamérica y el Caribe nos tengan con ustedes compartiendo estas experiencias. Ya para cerrar, Ángela. Nada, simplemente dejarles este mensaje que nos gusta muchísimo, y es que los seres humanos se equivocan porque los sistemas, las tareas y los procesos en los que ellos trabajan están pobremente diseñados. El sistema está diseñado para generar los resultados que genera. Si el resultado es la muerte de pacientes por medicación, es porque el sistema está diseñado para eso. Y esta también nos encanta, y es que no podemos cambiar la condición humana, pero podemos cambiar las condiciones bajo las cuales trabajan los humanos. A eso nos dedicamos, y esa es la invitación que les hacemos. Mil gracias, Ezequiel, por abrirnos este espacio. Gracias a todos los asistentes. Aquí estamos para charlar de pronto dos preguntitas. No te oímos, Ezequiel. Tal vez tu micrófono. Tu micrófono está bloqueado, Ezequiel. ¿No escuchamos? Por favor, no te oímos. Perdón, disculpa. No, que dejen Ay, no, deja compartida la pantalla, Carlos, porque sí, hay varias personas que nos están incluso dejando su correo electrónico, pero no lo vamos a usar. Así que les pedimos, por favor, que ustedes tomen nota de este correo que dejan Carlos y Ángela, especialmente el último, que es, entiendo, el tema del mail de la sociedad, para que se tomen contacto con ellos, porque, bueno, han generado muchísimo interés en aquellas personas que están participando. La verdad que, muy bien. Como siempre, los webinars están grabados y van a estar dispuestos por ISCUA. Les iremos haciendo llegar, digamos, está en la página de ISCUA para que ustedes puedan acceder a la grabación y tomar nota de los contenidos que van circulando. Así que muy bien. Bueno, llegan muchísimas felicitaciones, la verdad que la presentación fue súper buena. Hay algunas preguntas y la verdad que, bueno, creo que está hecho muy claro el caso de lo que debe ocurrir en cuanto a al desarrollo de la ergonomía como aspecto puntual. Nemi Calderón levantó la mano, pero te pido si puedes hacer una pregunta por el chat, como para poder mencionarlo. La primera pregunta es, ¿cuáles son los factores ergonómicos más importantes a mejorar en relación a largas horas de trabajo, sobrecarga con historias clínicas electrónicas en hospitales? A ver si eso tiene una respuesta simple, ¿no? Sí. No sé, Carlos o Ángela, ¿quién se anima? Sí. Doctor, voy a dejar de compartir la pantalla porque no tengo problemas para verlos. Bueno, yo tomo el mail, lo pongo acá, sí, Somos Realeza. Somos Relaesa. Ya lo coloco. Listo, ya gracias. Lo coloco, no te afanes. Okay, perfecto. Listo. Carlitos, si quieres contesta tú. Sí, perdón, doctor, estaba tratando de acomodar la pantalla. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? No, nos preguntan que en relación a la historia clínica electrónica y la sobrecarga de trabajo y, digamos, y largas horas de trabajo, ¿cuáles son los factores ergonómicos más importantes que influyen en el uso de esta herramienta, que es la historia clínica? Ya. Sí, bueno, y el tema de la sobrecarga de trabajo es en sí mismo un área a prestarle la mayor de las atenciones. Y debo decir que yo provengo no del área clínica, no tengo formación clínica médica, tengo una formación de psicólogo, como psicólogo, y a la fecha yo sigo sin entender los turnos de trabajo. Desconozco si esto es igual en toda Latinoamérica, pero en los hospitales en donde yo tengo acceso y veo jornadas de trabajo de 24 horas para un residente, pues no dejan de sorprenderme, porque esto digo, hay estudios muy claros. Un compañero de la red, Yaniel, él trabaja el tema de fatiga, y bueno, es muy clara que la fatiga, vamos, en ciertas horas del día se va incrementando, y hay estudios incluso que señalan que estar trabajando después de 24 horas puede ser equivalente a tener cierto grado de niveles de alcohol en la sangre, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene una implicación muy clara en ese sentido. El tema del registro electrónico es algo que se ha venido fomentando y estudiando, y ahí toca pensar y revisar justamente el diseño del mismo. En la experiencia nos dicen los trabajadores de la salud que el registro electrónico en muchas de las ocasiones les genera más trabajo. Es decir, ya hay carga de trabajo, hay fatiga por la cantidad de horas trabajadas, pero además el registro electrónico puede generar aún mayor fatiga, mayor cansancio, en muchos de los casos debido a un pobre diseño, ¿no?, del mismo. Ángela, ¿querías comentar algo?
Sí, quería meter el tema de la cognición porque pues es lo que me apasiona, ¿no? Entonces, el registro en la historia clínica es un proceso comunicativo entre una persona que tiene una idea en su cerebro y está tratando de dejarlo plasmado para que otra persona lo lea y lo interprete. Entonces, muy alineada con lo que dice Carlos. Cómo diseñar los registros de historia clínica para que sean fáciles de utilizar para las personas. Que si voy a colocar una lista de chequeo, no sea una lista tan simple que me dé la oportunidad de hacer check, 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 y que finalmente yo no esté evaluando a un paciente, o que sea lo suficientemente agradable para que yo pueda anotar algo, que alguien pueda leerlo fácilmente. Entonces, el tema cognitivo en el registro es algo muy importante y muchas veces no lo tenemos en mente. Muchas gracias. Diego Ilruso pregunta, ¿este modelo de análisis de sucesos no deseados, este es un modelo de análisis de sucesos no deseados o también para diseño de procesos preventivo, digamos, ¿no? Entiendo, sí. Los Sí. dos. Bueno, aprovecho la pregunta de Diego, le mando un saludo. Efectivamente, algo que quizá obviamos en la charla, la ergonomía, la ingeniería de factores humanos no está diseñada para el análisis de incidentes de seguridad únicamente. Es decir, efectivamente puede servir, pero lo que más nos interesa es justamente analizar y entender el trabajo, cómo se hace en el día a día. Y es justo a partir de entender cómo se hacen las cosas que podemos generar sistemas más resilientes, sistemas que sean capaces de anticiparse a la sorpresa, a las fallas, ¿no? Muchas gracias. Después Stephanie Suclupe nos pregunta, buenas tardes, muchas gracias. ¿A qué nivel en el ámbito hospitalario se podría aplicar y desarrollar el análisis SAPES para asegurar la seguridad del paciente? Si es muy alto. Súper interesante. En realidad, el modelo SAPE se puede utilizar en todos los niveles. Es decir, lógicamente, no podemos utilizar de una vez el análisis de una unidad hospitalaria completa. Es decir, tenemos que ir por cada tarea, por cada espacio, pero se puede utilizar absolutamente en todas las actividades, en todas las tareas, con todos los actores, ¿sí? Y aquí aprovecho para decir algo muy importante. Y normalmente mucho del análisis de la seguridad del paciente se centra en dos actores claves, que son, por un lado, el personal médico y por otro lado, el personal de enfermería. Sin embargo, en un análisis de factores humanos y participativo, necesariamente tenemos que considerar todos los participantes del proceso como componentes importantes, ¿no? Perfecto. Hay muchas preguntas, ¿eh? Vamos a hacer 3 más. Carlos González, que es un fan de COPLAC, que nos saluda desde Panamá, nos pregunta, ¿qué consideraciones hay que tener relacionadas con los factores humanos y el uso cada vez mayor de inteligencia artificial o machine learning en salud? ¿Cómo piensan que se modificarán las interacciones en el futuro? Adelante, Ángela. Una excelente pregunta, o sea, estamos en el futuro, o sea, ya llegamos a lo que pensábamos que era el futuro y tenemos que aprovechar todas estas herramientas para que se construyan realmente los procesos, favoreciendo a los seres humanos y quitándoles un peso a los seres humanos, y que las habilidades que podemos tener, por ejemplo, en este tema de Big Data, de Machine Learning, de poder garantizar que la información que se procesa, se analiza, se utiliza de la mejor manera. Entonces, creo que es un componente más del sistema, un actor más del sistema. Creo que debemos integrarlo y no debemos tenerle miedo a hablar de inteligencia artificial. En farmacovigilancia se utiliza Machine Learning, se utiliza inteligencia artificial para captar la información, determinar si una señal de un evento adverso con medicamentos realmente está relacionado con el medicamento. Entonces, es un elemento más, hay que integrarlo y ojalá que le perdamos el miedo a hablar de estos temas y que desde el punto de vista cognitivo aprovechemos todo lo que ellos nos pueden enseñar, la inteligencia artificial nos puede enseñar para la interacción con los humanos. Gracias por la pregunta. Bien. Está bien, acá, digamos, Eigle, creo que es el nombre, pregunta sobre
discute sobre el tema de la cantidad de horas que la gente trabaja, pero es una cantidad de reposo, así que bueno, es difícil por ahí. Déjenme, estoy tratando de mezclar las preguntas mejor que puedo. Cristian Lombardo pregunta, Fabricio Lombardo pregunta, entre los factores humanos y la ergonomía, ¿debería considerarse también la percepción de un ingreso justo y la posibilidad de un plan de carrera? Bueno, es un poco más, digamos, de entorno, ¿no? Así que bueno, Fabricio es de Argentina. No sé si alguien quiere contestar eso, que es un poco más complejo. Bueno, a él le gusta hacer preguntas complejas. Por ejemplo, las políticas externas y el sistema de salud. O sea, estamos en el sistema de salud que nos correspondió estar en nuestros países. Por supuesto que si nosotros vamos con un discurso de cultura de seguridad del paciente, debería poder permear incluso el sistema grande, digamos, la organización que tienen los gobiernos frente a eso. Es un tema a promover y obviamente que deberíamos tratar de hacer los esfuerzos para que el personal de salud estuviera en mejores condiciones y pues dada la pandemia creo que se ha movilizado mucho ese movimiento de cómo satisfacer la seguridad del personal de la salud. Obviamente es un camino complejo y habrá que avanzarlo en la medida de lo posible, pero claro que tiene importancia. Sí, sumando un poquito, sin duda el tema de los salarios no es algo que la ergonomía resuelve. Sin embargo, sí es un factor que determina lo que sucede en el sistema. Y en el contexto inmediato, el hospital público en el cual nos tenemos relación para hacer investigación, se da mucho justamente la no seguridad laboral, es decir, hay personal contratado de manera temporal con salarios bajos y lo que sucede en automático es que el personal de salud busca un segundo empleo, incluso en algunos casos un tercer empleo y por supuesto eso repercute en la fatiga, repercute en la salud del personal y obviamente tendrá un efecto que no medimos aún en el desempeño del sistema, ¿no? Entonces, necesariamente allí es un factor más a estudiar por parte de la ergonomía, ¿no? Última pregunta, que la pregunta Graciela González Franco, que hace una introducción, pero comenta, ¿cuál consideran que sería la estrategia para formar que los especialistas en ergonomía y factores humanos formen parte de equipos de los sistemas de salud y sean parte de la toma de decisiones? Porque esto tiene que ver con el futuro, ¿no? Y tratar de ver ahí cómo podemos Claro. influir, ¿no? Así que gracias y cerramos con eso. Sí, si me permites, Ángela. Sí, justamente la OMS nos marca la línea. Insisto, yo sugiero que por favor estos documentos que mencioné de la OMS, tanto la seguridad del paciente, el currículum como el plan global de seguridad del paciente, ahí nos señalan justamente que tenemos que hacer formación desde el origen, vamos. Hablan de formar el personal sanitario en ergonomía y factores humanos desde la licenciatura y también nos habla del entrenamiento a todo el personal. Y lógicamente esto es una acción sugerida. Habrá que ir motivando desde los diferentes espacios. Consideramos, tanto Ángela como yo, una oportunidad de oro estar platicando con ustedes. Vamos, lleven este tema a sus instituciones. No tenemos soluciones mágicas más que ir trabajando. La semana pasada me tocó escuchar al doctor Fabián Vitolo, que promovía abiertamente, dice, bueno, empecemos leyendo, ¿sale? Entonces, estos documentos hay que ir hablando del tema y de hecho, el doctor Fabián lo decía más fuerte, decía, la lentitud en el avance en la seguridad del paciente se debe a que no hemos incorporado especialistas de ergonomía y factores humanos en nuestros sistemas de salud, por un lado, y en la escasa o nula formación de este tema en el personal sanitario. Entonces, ¿cómo hacerlo? En el caso concreto, bueno, nosotros participamos en la red, pero en lo local hablamos con los encargados de las escuelas de medicina, enfermería, psicología, para ir buscando, sabemos que esto no sucede de la noche a la mañana, el cambio en el currículum, pero para ir buscando espacios, para ir reflexionando y generando conciencia sobre la existencia de la disciplina. Eso es una de las líneas centrales que hacemos y me complace decirles que en el corto tiempo que tiene la red hemos ido generando esta conciencia que hoy mismo la demanda empieza a crecer para los mismos integrantes de la red. Y bueno, va a llegar un momento, yo espero que los siguientes 10 años, en 10 años de estar hablando acá y que haya muchísimas experiencias de varios de ustedes en donde la ergonomía, los factores humanos ya sean parte tanto de la currícula como de la vida en los hospitales en los cuales participan.
Buenísimo. Bueno, muchas gracias. La verdad que un placer, como era de esperar. Gracias a los interesados en participar hoy. Les recordamos que la grabación va a estar disponible y Cachorna nos va a ir haciendo llegar la grabación de la presentación a todos los participantes. Así que bueno, los esperamos en un mes. Ahí, bueno, un viejo amigo de Ángela, que es el doctor Astolfo Franco, va a presentar sobre la certificación de procesos sanitarios dentro del Centro Médico en Banaco, que también nos pareció interesante como una experiencia regional oportuna. Así que bueno, esperamos que esto sea útil para seguir encontrando vínculos entre todos los interesados en calidad de seguridad en la región. La próxima semana es el evento de ISCUA, el evento global de ISCUA, así que bueno, espero que algunos de ustedes puedan participar, más allá de las limitaciones que todos tenemos en esta situación. Y les agradecemos mucho su tiempo. Nuevamente, muchas gracias a los panelistas por acompañarnos hoy. Y que terminen muy bien su día. Gracias a ustedes por la oportunidad y a Ezequiel por la invitación.